Y hoy, jueves 1 de febrero, en Radio Torre Pacheco, vamos a hablar de este libro que se titula 60 años después en el barrio Peral. Tenemos con nosotros en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco a Manuel Santiago. Manuel, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos los oyentes y a ti. Darte las gracias por tu invitación para presentar este libro que habla de unos jóvenes que vivieron una época en barrio Peral. Y también nos acompaña Miguel Galindo porque ha venido ahí como apoyo emocional, ¿no? No, perdona. Él es el que decide cómo se hace casi este programa conmigo. Vale. Tócate la pera, Juan. Bueno, importante. Si algo tenemos que reconocerle es que es el que mejor conoce el libro y el que mejor me conoce a mí, y por lo tanto puede hablar de los dos temas, Tenía que del estar libro. aquí. Tenía que estar aquí. Bien. No, pero yo estoy aquí ya por vicio. Simplemente. Porque ayer estuve aquí, hoy estoy aquí, la semana que viene otra vez, la semana que viene doble. Claro, además Entonces, que a yo Miguel estoy Galindo, aquí, pues bueno, claro. pues porque estoy en la plantilla, pero porque me pagan. Vale. Bueno, pues que a Miguel le encanta estar aquí, pero vamos a hablar, Vamos. si te parece, con Manuel Santiago y, Claro y que con sí. más amigos que habéis decidido escribir este libro. Cuéntanos un poquito la historia de cómo ha sido este proceso. Yo me voy a permitir un lujo antes de comenzar y que todos los oyentes sepan que en estos momentos estamos siendo observados, además de que en internet lo pueden ver en la televisión, en presencia estamos siendo observados por unos ojos que viven el tiempo y el espacio de forma muy distinta a nosotros. Por tanto, yo sé que están viendo nuestro interior en estos momentos. Yo le agradezco a María Jara, una gran escritora de Cartagena, que quiera compartir con Miguel y conmigo, que nos trata como hermanos, pues estos momentos que son unos momentos preciosos y con su presencia se hacen además muy hermosos. Así que gracias, María, y si paso a contarte, bueno, como todas estas cosas ocurren, no hay casualidades en la vida, todos tienen su causa, tenía que ocurrir y ocurrió. Y nosotros conformamos un grupo en Barrio Peral, que nos hemos denominado Amigos de los 60, pues que todas las Navidades teníamos como meta casi, como objetivo meta, pues que nos viéramos casi todos en una comida, en una cena, pero siempre nos falta alguien. Porque por desgracia para nosotros, por la edad que vamos cumpliendo, pues alguien va desapareciendo del panorama del terreno que pisamos. Y al final, este último año 22, decidimos hacer algo que fuera muy significativo y que quedase para el tiempo, no que las comidas vienen y se van y no quedan en ningún sitio, quedan en nuestro estómago, que lógicamente pasamos después por la edad en un mal momento. Bueno, pues hubo quien se le ocurrió decir, oye, vamos a escribir sobre Barrio Peral. Y yo me opuse, fíjate lo que son las cosas, me opuse porque escribir de Barrio Peral, pero ¿qué voy a decir yo de un barrio que además me fui en mi juventud? Y cuando terminamos me quedé con Juan, que es el otro maquinista de esta pequeña locomotora, Juan Sáez, que es un filósofo, la verdad que como tal se le reconoce bastante poco en esta zona, porque nosotros los que vivimos en la región de Murcia somos muy poco dados a reconocer los valores y la importancia que tienen otras personas. Pero la verdad que es un gran hombre, es un sabio. Y además tiene algo que es muy importante, que los periodistas se lo dicen, es el prototipo del sabio olvidadizo. O sea, es de aquellos que después de haber hablado de cosas muy importantes no les da importancia. O sea, que él no se da ninguna importancia y lo que le da importancia es a la amistad. Y cuando le hablé de la amistad, por eso todo casa, coincidimos los dos en que era bueno que hiciéramos un libro de sentimientos. Un libro de sentimientos basados en Barrio Peral y por tanto tenían que ser en esa época dulce, esa época que todo es bonito, que todo es tranquilo, donde no hay más avances ni más intención que el vivir el momento
de la mejor forma posible, y eso suponía los años 60. Y empezamos a hablar con unos, con otros, tardamos bastante tiempo porque la mayoría pues no podía escribir o no se atrevía, algunos no querían, pero al final conseguimos hacer 10 historias que están plasmadas en este libro, que María lo ha tachado de un libro dulce, ¿no? De un libro, porque es verdad, no hay nada que venga a crearte ningún problema y por tanto es un bomboncito que puedes leerte casi de un tirón, y siendo las historias de cada uno, siendo historias que podrían ser distintas, están interconectadas, pues eso, como está interconectado el tiempo, el espacio, la vida, pues eso es lo que quiere ser el libro. Y luego hay una segunda parte, que es la parte fotográfica, un archivo fotográfico que bajo mi punto de vista tiene su gran importancia, porque después de haber leído el libro, incluso le haces un reconocimiento mayor a las historias, porque reconoces a las personas que han escrito, porque se escribe de todas las personas que están en ese lugar, del espacio que le hemos dejado al libro, que son las últimas páginas como archivo fotográfico. Pues eso es lo que fue el primer, digamos, paso, el hacer un libro de sentimientos, del interior, de recuerdos, que lógicamente pues cada uno tenía que escribir pues como su alma le dictase. Un libro que además se va a presentar justo dentro de una semana, el jueves 8 de febrero. El jueves a las 6:30, en el archivo histórico del Ayuntamiento de Cartagena, nos ha cedido el espacio que tienen en el Parque de Artillería para que hagamos presentación de este libro, que esperemos también que, ahora no, pero forme parte de esa historia de Barrio Peral y esas historias personales que nosotros queremos dar a aquellos que nos continúan en la vida, ¿no? Este libro, si ahora voy a lo más personal, que yo lo he escrito yo, pero lo he escrito pensando ni siquiera en mis hijos, fíjate, Miguel. He pensado en mis nietos, y he pensado en que cuando tengan la edad suficiente para poder leer el libro con tranquilidad, vean que su abuelo fue joven, sientan que su abuelo era joven y que además tenía sentimientos, pasiones, frustraciones, amor, en definitiva, por las demás personas, porque este libro está basado completamente en la amistad, y ese es el reflejo que hemos querido dejar a esas generaciones que vienen, para que sepan que la concordia, el acuerdo y sobre todo la amistad es el factor principal que produce una buena y gran convivencia. Pues una convivencia, una amistad que se ha mantenido, perdurado a lo largo del tiempo, y el testigo es este libro que se acaba de publicar 60 años después en el Barrio Peral. Si hacemos memoria, Manuel, ¿cómo era el Barrio Peral? ¿Qué recuerdas tú de la infancia? Pero déjame, porque has dicho algo muy importante. Nos habíamos olvidado los unos de los otros, excepto los que íbamos a cenar. Pero, por ejemplo, han escrito 2 chicas, pero podían haber escrito más, lo que pasa que o bien llegamos tarde a decírselo o por determinadas circunstancias no pudieron. Porque un libro sin que escriba, lógicamente, todas las partes, todas las personas, no sería un libro éticamente puesto, ¿no? Un libro solamente patriarcal, de chicos, machista, ¿no? No. Queríamos un libro de personas, de seres humanos, chicos y chicas, que éramos los que convivíamos en aquellos momentos. Pues cada uno estaba con su vida, uno más difícil, otro más fácil, pero y fuera además y nos hemos vuelto a conectar, e incluso a reconocer que nunca hemos dejado de ser amigos, porque ese sentimiento de amistad siempre lo hemos llevado y por eso hemos podido recordar determinadas anécdotas, vivencias, que si a lo mejor no nos hubiésemos vuelto a encontrar 60 años más tarde, no hubiésemos podido hacer este libro de juventud. Y lo que me preguntaba de Barrio Peral, ¿cómo era Barrio Peral? Barrio Peral era un barrio bastante burgués. Lo que pasa es que ¿qué se entendía en los años 60 por burguesía? Pues no se entendía nada, porque de política no hablábamos, y menos
los que teníamos 14, 15, 16 años. Hablábamos de nosotros, de nuestras ilusiones, pero Barrio Peral realmente tenía una placita, un bar denominado Las Vegas, donde nos juntábamos allí todos los amigos para que Antonio nos diese el cubata, nos dejase unos dados americanos para jugar en unas mesas de esas de mármol, donde nos encontrábamos la anterior generación y nuestra propia generación para discutir de fútbol o de cualquier cosa, y luego vernos con las chicas e irnos a pasear al apeadero del tren. Ese era nuestro paseo de casi todos los días, porque nos producía esa intimidad que da la pequeña oscuridad de estar hasta que venía la luz del tren y aquello una luz que iluminaba, y por tanto las parejas se juntaban todas en el paseo porque cada una o estaba en un sitio o en otro. O sea, y el otro lugar de encuentro, que lo comentábamos Miguel y yo, pues era la iglesia. Porque en aquellos momentos era el reducto donde había libertad para poder hablar sin que nadie te estuviera controlando, era un lugar de encuentros, ¿no? Y en aquellos momentos, pues, quien no iba a la iglesia casi no salían por allí. Por lo tanto, era un reducto de lugar de encuentro donde nos veíamos los jóvenes y los mayores y nos íbamos después a tomar el vermú y pasear. Y si te fijas bien, era la calle Submarino. Barrio Peral no tiene más, pero realmente las calles y las casas que hay allí, hay unas casas preciosas, unas plantas bajas divinas, que ahora las tenemos como divinas, pero antes eran bastante normales, y por tanto es un pueblecito obrero, medio burgués, con una juventud pasmosa, que fue construyéndose a sí mismo cultural y educativamente, y que luego fueron los causantes de la transición española. Por tanto, toda esa juventud que tenía 14, 15 años, cuando llegaron después del 75 y empezamos a transitar por una vida política distinta, pues fueron, lógicamente, los personajes que hicieron mucho. Y Juan Sáez, por ejemplo, un hombre equilibrado, profesor de la universidad, con una juventud pletórica, un hombre que podíamos decir progresista de izquierdas. Bartolomé Nieto, que fue el decano del registro del registro de la propiedad de toda la región de Murcia, fue en aquellos momentos, pues otro de los hombres importantes que estaban en refinería, pues 3 químicos que hemos tenido. Voy a nombrar a Paco Bueno, que es nuestro presidente, que es uno de los jefes del laboratorio de aquella época. Por tanto, gente que se estaba construyendo y que luego fue importante para el paso de la transición y para hacer una sociedad que nos ha traído con sus sombras, porque ahora puedo decir más sombras que luces, pero con sus sombras nos ha traído al siglo XXI, al año 2024, con la esperanza de hacer una sociedad mejor, que hace mucha falta. Esos recuerdos de esa infancia, hay que echar la vista atrás, 60 años, es bastante tiempo. La mayoría de los que habéis formado parte, ¿no? Formáis parte de este grupo de amigos, ¿algunos siguen viviendo allí en Barrio Peral o la mayoría ya se han mudado? No estoy en disposición de decir cuántos. Sé que un par de ellos viven allí en Barrio Peral porque uno tiene un comercio, y hay otro buen amigo, Juan Antonio, pues que arreglaron la casa de sus padres, le gustaba aquella zona, pero no sé si vive más gente. La mayoría nos hemos ido de Barrio Peral. Nos fuimos casi todos en 1970 y, como todo, hubo un acto luctuoso que no quiero hablar mucho del interior del libro porque me gustaría que la gente... Claro, no lo puedes contar todo, está claro. Pero fue la casualidad, fíjate que hablamos de 10 años y esto sucedió, este caso grave, luctuoso, y que además hizo que cambiara el rumbo de la vida de estos jóvenes en 1969, en agosto del 69. Y nos marchamos casi todos fuera de Cartagena, unos por estudios, otros por trabajos. Nos marchamos fuera de Barrio Peral e incluso de Cartagena. Yo me fui a Barcelona en aquellas fechas, en los principios de los 70, y otros se marcharon a otros sitios, pero hemos vuelto. Y hemos vuelto con más ganas de ser de cartageneros, pero sobre todo
de ser de Barrio Peral, ¿eh? Hoy día es un orgullo decir que hemos vivido y hemos pisado el apeadero de los Molinos, era el apeadero de los Molinos, y la calle Submarino, o ir a la piscina Olimpia, era una garantía de ocio, de baile, de toda esta... Bueno, pues yo vivía pegadito a la piscina, vivía yo allí, en esos pisos que hay, ¿no? Bueno, pues esto es bueno recordar. Después de tanto tiempo, a fecha de hoy, ¿cómo has encontrado, o después del tiempo que estuviste fuera de Cartagena, del barrio Peral en concreto, cómo lo encontraste después a la vuelta? Yo no me he ido nunca de Barrio Peral, por tanto he ido viendo su evolución, o sea, las plazas han cambiado. Sí que he visto que lógicamente la modificación que han querido darle a algunos edificios pues no ha sido la adecuada, porque a mí me gusta mucho la historia y quiero que continúe como se hizo. Una construcción que se hizo, y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con Barrio Peral, pero todo el mundo va a ver. Había un edificio que era muy feo en Cartagena, que era el edificio de las Siervas. Era un edificio rectangular, con toda su... y que era allí, estaban los policías. Yo me puse debajo de la grúa para que no tirasen ese edificio feo, pero era historia. Mis arrugas podrán gustar más o podrán gustar menos, pero las arrugas de mi cara son las que producen mi historia, son el caminar de mi piel a través del tiempo y del espacio, que vuelvo a repetir, que seguramente debo de callarme la boca porque hay una persona que me está mirando que sabe mucho más del espacio y del tiempo que yo, que es María Jara, que todos ustedes deben de leer el libro del árbol y del sendero, porque es una auténtica maravilla, es una joya, y la tenemos en Cartagena. Pero estamos hablando de nuestro libro, de Barrio Peral y de los años 60, ¿no? Claro que sí, la historia no se debe de tirar, se debe dejar como era, y rehabilitarla, recuperarla, para que todo el mundo pueda, lógicamente, contemplarla y olvidarnos de lo malo que se hizo con la historia, y solamente recoger aquellas cosas que tuvo la historia de bueno para que las hagamos bien, ¿no? Mejorando, siempre mejorando. Antes comentabas, Manuel, que había muchas anécdotas en este libro, de todos los que habéis participado en la escritura del mismo. Cuéntanos alguna anécdota que se te ocurra así ahora. Bueno, entonces tendría que contar la mía para no lo que puedas contar, no decir, si se puede contar. Sí, no sé si es y una además, buena pregunta. la mejor de las anécdotas es la juventud. Y bueno, pues yo me eché una pequeña chica que me acompañaba, que novia o no novia, pues que se llamaba Mari Carmen, y pues salíamos juntos, vamos a decirlo así, salíamos juntos. Pero salíamos juntos de tal forma que un día llegó un chico pues que tocaba la guitarra, yo qué sé, y le gustaría más. Y si te he visto no me acuerdo, Manolo, o sea que anécdota de estas pequeñas frustraciones de la vida, de la relación, que no son malas porque siguió siendo mi amiga, sigue siendo mi amiga, o sea, no lo contemplábamos con ningún hecho malo que me ha dejado o no me ha dejado, ¿no? Pero vino ese chico, se llamaba Antonio, que además tocaba en un conjunto de música, pues que sería más guapo que yo, más simpático que yo, y a ella le gustaría más que yo, y por lo tanto pues se fue con él. Claro. Y me dijo, oye Manolo, me voy con Antonio, que estoy bastante mejor que Es más guitarrista. Es más guitarrista, es más guitarrista, sí. Es que eso de tener a alguien que fuera músico, pues daba muchos puntos, ¿no? Con las chicas. Otra pequeña anécdota también de amor. Por cierto, que mi mujer ha leído el libro y se emocionó con estas cosuchas, o sea que hubo, después de esta anécdota, pues una chica también se quedó sin novio, y ante dos desgracias, yo sin chica y ella sin chico, pues nos intimamos hablando de sus problemas, de los míos y tal, y pues tuvimos una relación pues en esa intimidad, pero solamente y exclusivamente en eso, pero que daba la apariencia de que nuestra relación podía durar en aquella época pues con 15, 16 años. Su novio se había marchado al seminario, se hizo cura, el que era su novio, y la abandonó por Dios. Por Dios, ¿qué hiciste, Fernando? Bueno, pues se marchó al seminario, estuvo ahí, y a los 2 o 3 años, pues se le ocurrió volver y decir, oye, que yo esto ya no era para mí. Y al volver él, bye bye Manolo, que si te he visto no me acuerdo que ha llegado verdaderamente quien a mí me gusta y quien ha sido mi amor o lo que sea, ¿no? O sea, por tanto,
nunca me he sentido ningún juguete, pero sí que me he sentido pues que valía para calmar en momentos determinados algunas frustraciones, pero luego las frustraciones las guardaba yo, ¿eh? O sea, pero bien, encantado porque cuando hablamos ahora de estas cosas nos solemos sonreír, ¿eh? Y eso es muy bonito. Y Fernando es un gran amigo mío, y las dos chicas, tanto Mari Carmen como María Ángeles en este caso, que se contemplan en el libro, son muy buenas amigas mías que sonríen cuando hablamos de estas cosas. Hay una cosa que te he comentado antes, Manuel, antes de empezar la entrevista, decir, bueno, ¿y dónde podemos comprar este libro? Explícanos un poco cuál es la idea de este libro. La idea no nació con una venta, o sea, lucrarnos del libro, porque la idea era dejarlo, esa parte escrita, como herencia para aquellos que nos van a seguir o continuar, sobre todo los de la vida familiar, ¿no? Estoy diciendo que hemos escrito para mi nieta. Y permíteme un lapsus de otra historia, ¿no? De las que hay como anécdota. Hay uno de los que ha escrito que le escribe a su nieto que es autista. Y entonces lo que le pide él es que a Juanito, que cuando sea mayor y que haya habido curación a su problema, que tiene que haberla porque la ciencia avanza, que pueda tener algo donde él recrearse de quién era su abuelo, de que sepa a través de ese escrito. A mí es una de las historias que más me ha emocionado porque está escrita a esa persona, a Juan, que él quiere tanto, que lo ama con locura a su nieto, y no solamente por el problema, sino porque es su nieto y lo quiere, pero que sepa que cuando cumpla años y él pueda, su mente pueda trabajar con lucidez, pueda decir, mi abuelo cuando tenía 16 años hacía estas cosas, ¿no? Como yo, ¿no? Y yo espero que así sea, ¿no? Que lo haga. No pensamos nunca en lucrarnos de este libro, que va dedicado, lógicamente, a aquellos que tienen que seguir, a aquellos que forman parte de nuestro ser y que son nuestras raíces, ¿eh? Nosotros somos la raíz y ellos, bueno, más las ramas del árbol que nosotros estamos montando, ¿no? El fruto. Bueno, pues ese fruto, pero no hay más remedio porque hay una imprenta que es muy cara, hay que, lógicamente, no lo hemos editado a través de ninguna editorial, sino que lo hemos editado nosotros mismos, lo hemos hecho nosotros. Y por tanto, el que quiera un libro, bien a través de internet o en la presentación del día 8, si van que esperamos que vayan mucha gente del Mar Menor, que llegáis muy lejos vosotros como radio, pues todos aquellos que quieran ir allí al Parque de Artillería, pues allí por 10 euros pueden comprar este libro, que solamente tiene el sentido de darle valor a un libro, porque además sabemos otra cosa, como María alguna vez me ha dicho, el libro que no se vende, en muchísimos casos no tiene valor de lectura. ¿Por qué? Porque parece que una cosa gratis no tiene sentido leerlo. Sin embargo, cuando vale mucho, pues la gente lo lee. Y luego gustará más o menos, pero las cosas que valen mucho, que no se dan cuenta que a través de la publicidad y tal, pues los libros valen más. Pero libro que vale algo, pues lo compras para leerlo. Libro que te lo dan gratis, a lo mejor es para meterlo en un cajón. Y nosotros no queremos que se meta en un cajón, que bastante tiempo hemos tenido nosotros en el cajón de nuestros recuerdos esto que hemos escrito, ¿no? Estos sentimientos. Estos sentimientos que se ven plasmados en este libro, que además también acompaña una serie de fotografías, ¿ha sido difícil recopilarlas para poder añadirlas a este libro? Relativamente como todo, pero no mucho, porque éramos muchos los que teníamos fotos y entonces en ese sentido hemos trabajado todos, el grupo este de amigos de los 60, en ir recopilando fotos antiguas de aquella época, y cada uno ha ido mandando fotos, y las que teníamos de nuestros propios grupos de cuando comíamos o cenábamos, pues las teníamos casi todos, y por tanto la recopilación ha sido... lo más importante de la fotografía es el reconocimiento de las propias historias. Es que después de leer, ves, y si ves, vuelves a leer otra vez. Esa segunda lectura te propicia el reconocer mucho más tanto el tiempo en que vivimos y el espacio en el que nos encontrábamos. Si no ves la foto, posiblemente hayas leído y te hayas quedado ahí.
Sin embargo, ver la foto hay un reconocimiento mayor. Claro, esa es la historia que también, pues al ver la imagen se asocia perfectamente, ¿no? Con lo que estáis Y contando. luego es un recuerdo a aquellos que nos han ido dejando poco a poco. Hay una de las historias, la historia que más le gusta a Miguel es la historia que escribe Fernando, que es la historia de la nube, el Curica, porque él habla todos los días con amigos que ya no están, pero que para él siguen estando porque los lleva en su interior, los lleva en su corazón. Y por tanto habla de ellos todos los días y ellos le dicen además, pues, cómo tienen que estar, cómo están ellos y cómo está él, ¿no? Es auténticamente una historia preciosa, hablando en la nube, muy bonito. El hijo de Consuelo se llama. Una historia más. Muchas historias que conforman este libro. ¿Y qué ha significado el ver este libro publicado, ver la primera vez que viste, Manuel, el libro, que lo tuviste en las manos? ¿Qué sentiste? Miedo, ¿qué te diría? Ilusión, miedo, vergüenza, pasión, pues de todo, porque es un hijo tuyo. El libro al final, aunque hayan escrito 10, es un hijo tuyo. Pero bueno, yo tengo que decir que he sido un poco el mecánico, ¿no? Constructor, porque nos ha tocado maquetarlo, nos ha tocado diseñarlo, hemos estado trabajando, y yo no sabía nada de maquetar, ni pasarlo a DIN A3 o DIN A5, no sé ya, o sea, todo este librito, cómo se tiene que hacer para que luego la imprenta solamente pues lo saque por sus impresoras, pues lógicamente me han llevado el resultado a estar leyéndolo. El libro lo habré leído 20 o 30 veces, y por tanto cada vez que lo leo me gusta más. O sea que puedo decir que voy a seguir leyéndolo otras tantas si la vida me lo permite. Por supuesto, yo espero que así sea. 60 años después, en el barrio Peral, hemos tenido con nosotros en Radio Torre Pacheco en directo a uno de los escritores, a Manuel Santiago. También nos ha acompañado Miguel Galindo. Y ya para despedir, pues si quieres hacer esa invitación. Sí, pero permíteme que diga eso, que ha sido un invitado de piedra. Bueno, cuando yo... pero ha estado aquí también. Eso sí. Sí, pero me has vestido de rey mago, ¿para qué? Pues Podía para estar María haciendo manitas. Claro, bueno, pero habéis estado, que lo importante. Ha sido un apoyo para ti importante, ¿no? El que hayan estado aquí contigo. No. Y lo que yo le puedo asegurar a todo el mundo, que Miguel es mi hermano, de verdad. Mi hermano del alma. Y por lo tanto, el que haya hablado o no haya hablado, yo sé que todo lo que vaya a decir del libro lo ha dicho ya por escrito en La Opinión hace un par de días, y por tanto lo puede leer. El día 8 de febrero os esperamos a todos a las 6:30 de la tarde en el Archivo Histórico, en el Parque de Artillería, en el guateque del libro. Muy bien. Porque aquello va a ser una fiesta. Y además lo presenta la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, con lo cual es una garantía de éxito con ella, ¿no? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por muchas gracias contar a vosotros. Estas historias. Muchas gracias a vosotros, gracias por permitirme expresarlo. Muchas gracias.